Dios se les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, hoy vemos como una gran cantidad de religiones se han multiplicado por toda la tierra, y muchos piensan que porque llevan Biblias o porque hablen de Dios, son de Dios, pero no todo lo que brilla es oro, amados. Estamos en los últimos días y el Espíritu Santo nos advirtió del peligro de engaño religioso que iba a caminar por todo el mundo ofreciendo a la persona salvación y vida eterna al margen de Jesucristo, de su sacrificio sublime en la cruz, al margen de la palabra de Dios. Y hay quienes creen, enseñan incluso que todos somos hijos de Dios. Eso es falso, porque solo los que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, como su único camino al cielo, esos son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que se han apartado del pecado y han dado frutos dignos de arrepentimiento. No puede ser hijo de Dios, no importa a qué iglesia vaya, si sigue haciendo las cosas que la palabra de Dios condena y califica como pecado. La Biblia dice: el que sea fiel hasta el fin, ese será salvo, y sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Pero la religión, amados, es una de las estrategias más eficaces que tiene Satanás para alejar a los hombres de la verdad de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo llama doctrinas de demonios. Y Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Son caminos cuando en realidad hay un solo camino. Son trochas, son atajos, son veredas, cuando en realidad hay un solo camino al cielo, un solo camino al Padre, y ese camino se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Incluso dentro de la iglesia evangélica existe mucha confusión que produce como especie de una fe que no es la fe verdadera, una fe manufacturada, creada, una fe alternativa. Muchos son alimentados por toda clase de predicadores en el internet predicando otro evangelio, y como no filtran esas prédicas con la palabra de Dios porque no la conocen, porque no toman tiempo para estudiar la palabra, entonces no saben si lo que están oyendo es de Dios o no, y si está en lo cierto, o si es doctrina de error, si es doctrina de demonios. Ahora, ¿por qué hay tanta gente extraviada de la verdad de la palabra de Dios? Yo creo que eso es por tres razones. Tres razones. Primero, que no conocen el camino. El único camino se llama Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si el camino que se está siguiendo no es Jesucristo como el único Señor y Salvador de las almas, y si Jesucristo no es el centro del culto, del servicio, entonces están en el camino equivocado, están en problemas cuando partan de esta tierra. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Lo segundo es que siguen señales engañosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire cómo dice: y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el versículo 11 dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Nosotros, los predicadores que Dios ha levantado, pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles verdaderos,
Estamos anunciando la verdad de Dios, ceñidos a la doctrina sana y santa de Jesucristo. No quieren oír. Entonces, si no oyen la verdad, Satanás los lleva a la mentira. Si no los lleva al único camino que lleva al cielo, entonces Satanás los ubica en cualquier trocha que él inventó, a través de hombres que se desviaron de la fe y crearon sectas y religiones falsas. Mucha gente hoy está fascinada por predicadores que aparecen en el internet, por teleevangelistas, motivadores, sin saber de dónde salieron, sin analizar lo que predican de acuerdo a la palabra de Dios, que no tienen una cobertura ni en dónde ni a quién entregarle cuentas. Muchos han provocado incluso escándalos que han abochornado el Evangelio de Jesucristo. Por eso yo quiero hablar hoy de las religiones y las sectas falsas. Jesucristo dijo que aún los mismos escogidos pueden ser engañados, y eso es debido a dos cosas. Primero, porque uno de los mayores problemas de nuestras iglesias es la falta de estudios bíblicos fundamentados en la palabra de Dios. Yo he oído gente enseñando en un domingo que parece que nunca han dedicado tiempo al estudio de la palabra y los ponen de maestros. Hay un adagio que dice que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Lo segundo, esto también sucede por la negligencia de muchos cristianos en leer, en estudiar y meditar la palabra de Dios con disciplina. Un cristiano que no lee la Biblia y no medita disciplinadamente en ella, nunca crecerá espiritualmente y tampoco cuenta con los argumentos bíblicos, escriturales, para resistir y pulverizar la doctrina del error. Hay un adagio que dice: todos los caminos conducen a Roma, y también asimismo han creído que todas las religiones conducen al cielo, pero yo creo que cada religión y cada religioso deben contestar esta simple pregunta: ¿cómo puedo llegar al cielo? Muchos te dirán que haciendo obras, otros que siguiendo ritos y tradiciones, otros te dirán que perteneciendo a la iglesia tal o cual. Pero esas no son las respuestas que deben interesar a quienes quieren llegar al cielo y vivir eternamente con el Señor. Por eso yo quiero exponer las enseñanzas de las principales religiones que han engañado a tanta gente. Escúchame, los seres humanos, yo quiero aclarar algo, tienen una necesidad intrínseca de creer en algo, y por el desconocimiento de la sana doctrina, de la escritura santa de Dios, de la Biblia, Satanás y sus demonios le presentan un cóctel de religiones y sectas que los llevarán engañados hasta las llamas del infierno. El término religión viene del griego religare, que quiere decir volver a unir, pero en realidad el religioso ni la religión unen al hombre con Dios, sino al hombre, con la tradición, con la denominación, con la secta tal o cual. Todas las religiones prometen llevarlos a la vida eterna, de llevarlos a una vida fuera de este contexto humano de sufrimientos, de enfermedades y de muerte. Por esa necesidad en el corazón del hombre es que cada día aparecen más religiones en el mundo, y parece ser que hay religión para cada persona, una religión de acuerdo a los gustos y las necesidades de cada quien. Hasta las religiones más descabelladas existen y tienen muchos seguidores, como el templo de las ratas en la India, donde hay un templo donde hay ratas, miles y miles de ratas, y adoran ellos a las ratas y les llevan comida y leche, y el honor grande para ellos es comerse la sobra que dejaron las ratas. Mira hasta dónde puede llegar el engaño religioso, la ceguera espiritual.
Quiero comenzar con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que también se le conoce como la Santa Iglesia Católica. Esa es la mayor de las iglesias del cristianismo histórico, y según la tradición de esta iglesia, Jesús fue quien la fundó y el apóstol Pedro fue su primer papa. Este es el título que se le da a la cabeza visible de la iglesia. Pero vamos a ver, hermanos, las herejías de la Iglesia Católica. Primero, hacen misas, oraciones e intercesiones por los muertos. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un apóstol le dijo al Señor que lo dejara ir a enterrar a su padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme tú. Segundo, instituyeron la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos. Esto es el equivalente a repetir cada vez que lo hagan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero la palabra dice en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en Hebreos 10:18 al 20 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y en Hebreos 7:27 dice, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo tercero es que para ellos María es redentora, intercesora, mediadora entre Dios y los hombres. Eso es falso, porque el único que murió en la cruz se llama Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuarto, ellos creen en el purgatorio y lo enseñan. La Biblia enseña que solo hay dos lugares, el cielo o el infierno, y ambos lugares son eternos. No hay un lugar intermedio. Tanto el gozo como el tormento en ambos lugares son eternos. Jesucristo enseñó que hay un lugar de tormento eterno en Marcos 9:44, 46 y 48, que dice repetidamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Quinto, oran a los santos para que ellos intercedan por ellos delante de Dios. Mire, Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Hay un solo nombre que el Padre honra y reconoce en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y es el nombre de Jesús, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Sexto, ellos adoran la cruz, las reliquias, las imágenes. Esto es paganismo idolátrico. Éxodo 20, 2 al 6 y el Salmo 15 habla expresamente de la idolatría, de que Dios prohíbe acercarse a Dios a través de imágenes y de fetiches. Bendito sea el Señor. Séptimo, ellos bendicen las aguas y creen que esas aguas benditas le van a proteger. Y por eso usted ve en Semana Santa gente con botellas de agua para que el sacerdote, el cura, se las bendiga y eso lo va a proteger. Mira, hay solamente un agua que da evidencia de que viene de Dios, y es el agua que corre como río por nuestro interior. Esa es la representación del Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, no como le da la gana, de su interior correrán ríos de agua viva. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 8. Ellos canonizan a los que ellos consideran santos, y al hacerlo lo están declarando puros e inmaculados, y de allí son llamados santos y pueden ser venerados, pueden ser buscados para que intercedan por la gente. Entonces, toda persona que acepta a Jesucristo
como su Salvador, que se aparta del pecado y ha nacido de nuevo del Espíritu, Dios lo constituye en un santo. Eso es, la palabra santo significa apartado para Dios. Primera de Corintios 6:11 dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que los creyentes en Jesucristo somos todos santos, somos santificados luego de ser limpios por la sangre de Cristo. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 9. Ellos guardan la cuaresma. En estos días ellos no comen carne, eso no lo ordena Dios en la Biblia. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ustedes verán si ellos se casan o no. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Usted sabe que ellos prohíben comer carne en Semana Santa. Ellos también le prohíben a sus ministros casarse, cuando la Biblia habla que es una honra el matrimonio. Pablo dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 10, ellos creen en el celibato sacerdotal. Esto es, que ningún sacerdote católico puede casarse, ninguna monja puede casarse, pues ya están casados con Cristo, según ellos. La Biblia dice que los obispos deben casarse. 1 Timoteo 3, 1 y 2 y versículo 4 dice: palabra fiel, óigame, palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas es Pedro, y Pedro era casado, porque el Señor sanó a su suegra. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que ha dado pie a tanta pedofilia, a tanta fornicación, en todas las religiones. Yo creo que todos los que ministran la palabra tienen que estar casados, a excepción pues del que Dios llamó de una manera especial, como hizo con Pablo. Pero la Biblia dice que si se están quemando, es mejor casarse. Bendito sea el Señor. Que la continencia no es para todo el mundo. Si no tienen el don de continencia, entonces cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. 11. Ellos usan el rosario, o el hijo del rosario, también lo llaman ellos. Jesús condenó esto en Mateo 6:7. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Ellos repiten lo mismo 30, 40, 50 veces, contando las pepitas esas, las bolitas esas del rosario. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 12. Ellos creen en la transustanciación. ¿Qué es esto? Pues, se lo explico. El cura que oficia la misa, según ellos, tiene el poder de convertir el vino y el pan literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, 24 y 25, Pablo dice que el pan y el vino es representativo del cuerpo de Cristo, molido en la cruz, y que la sangre de Cristo derramada
por nuestro pecado representa ahí, está representado en el vino, no que se convierte en sangre, no que se convierte en pan, el pan en el cuerpo de Cristo. Esto fue hecho una sola vez y para siempre. Cuando tomamos la Santa Cena, los evangélicos los hacemos en memoria de Él y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Eso fue lo que dice Pablo, porque yo mismo recibí del Señor Jesucristo, porque Pablo no conoció a Cristo. Él se convirtió después, ya Cristo había resucitado. 13ª cosa es que ellos creen en la confesión de los pecados, que el sacerdote católico tiene el poder de perdonar los pecados. Lucas 5:21 al 24 dice el mismo Jesús que solo Jesús, quien es Dios, puede perdonar pecados. 14. Ellos prohíben leer la Biblia, ya que solo la pueden leer los sacerdotes y no los laicos. Por eso persiguieron a muchas personas y las quemaron y las mataron durante eso que ellos llamaron la Santa Inquisición. Mataron gente por leer la Biblia, cuando Jesús nos ordena en Juan 5:39 escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Es el pan que alimenta nuestras almas. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y 2 Timoteo 3:15 en adelante dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y que nosotros debemos procurar estudiar la palabra y crecer en ella. 15. Ellos creen en los 7 sacramentos como el único camino al cielo. Y el que no tenga estos 7 sacramentos, cuando se muere, se va directo al purgatorio hasta que lo sacan a punta de misa y cosas de esa. Cuando la misma Escritura dice, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo dice la palabra, que la salvación no es por obras nuestras, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Jesucristo. Oran el Ave María como intercesora y se contradicen a la vez en el mismo Ave María, donde dice Dios te salve María. Dios te salve, hermano, el que tiene que ser salvado es el que necesita la salvación. 17. La Santa Concepción de la Virgen María, óigame esto, que ella no tuvo hijos y que murió virgen y sin pecado. La Biblia dice todo lo contrario. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Dice la Biblia que por un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad. Todos los que hemos nacido en esta tierra hemos heredado el virus del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice que el ángel Gabriel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mateo 13:55 dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bendito sea el Señor, bendita sea la gloria de Dios. 18. Para la Iglesia Católica las tradiciones son iguales a la Biblia. Guardar una tradición para ellos es igual a guardar la Biblia. Mire, Jesús reprendió a los judíos por causa de las tradiciones. Marcos 7:9 dice, le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para ellos era más importante la tradición que la compasión, que la obediencia a Dios. 19. Ellos creen en la infalibilidad papal. ¿Qué es esto? Que el Papa cuando habla a Dios.
Ellos tienen una máxima que dice Vox Papa, Vox Dei, o sea, voz de Papa es la voz de Dios. Y dicen que el Papa no miente y que no se equivoca. Cuando Romanos 3:4 dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. 20. Enseñan que María es la Madre de Dios. Sin embargo, ella misma reconoce su inferioridad en Lucas 1:46 al 49, cuando dice, mi alma se engrandece en Dios, mi Salvador. Dios no tiene madre. Esto suena feo en México. Dios no tiene madre porque Él no tuvo principio. Ella fue la madre de Jesús, de la parte humana, del hombre, pero no fue la madre de su naturaleza divina, porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el principio, antes que todo existiera y estaba Jesús allí. El verbo es Jesús, el verbo, la palabra viva de Jesucristo, la palabra, el verbo hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La palabra de Dios dice que el único que se sentó a la diestra del Padre es Jesucristo. Las Escrituras dicen que hay solo 2 tronos en el cielo, el del Padre y uno a su diestra, que es el de Jesucristo. El Señor nos enseñó a que toda oración la hagamos en su nombre al Padre, y todo lo que pedirá al Padre en mi nombre. O sea, es en el nombre de Jesús, nadie más. El que utiliza otro nombre está en idolatría y en herejía delante de Dios. Vamos, amados, con la Iglesia Mormona. También se le conoce como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia que es un engaño en su totalidad, conteniendo doctrinas de demonios. Joseph Smith fue su fundador, nació en Sharon, eso en el estado de Vermont, en Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1805. Él era hijo de Joseph Smith y Lucy Mark, siendo ese muchacho el quinto hijo de 9 hijos que tuvo esta pareja. Su protagonismo religioso comenzó en la primavera de 1820, cuando supuestamente él tuvo una visión de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo como respuesta a una oración que él había hecho. Y entonces esta experiencia ha sido denominada como la primera visión para la religión y los seguidores del mormonismo. 3 años después, el 21 de septiembre de 1823, se le presentó un mensajero celestial, según él, llamado Moroni, y le mostró en una visión el lugar donde se encontraban escondidas unas planchas, unas tablas de oro, que contenían registros sagrados de antiguos profetas que habitaron en el continente americano. Joseph Smith, él tradujo el registro o el contenido pues de las planchas que estaban escritas en una especie de egipcio reformado por el don y el poder de Dios. Y en 1830 él publicó la traducción como el Libro de Mormón y organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En su vida tuvo apariciones de Juan el Bautista, de Pedro, de Santiago y Juan, quienes le dijeron que pertenecía él al sacerdocio de Melquisedec, cuando en hebreo y en el libro de los Salmos al único que el Padre le atribuye este privilegio es a Jesucristo. De hecho, dijo a Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdocio eterno. Entonces, Joseph Smith, él murió asesinado a balazos una tarde del 27 de junio de 1844 en la cárcel de Carthage por una turba, hermano, de alrededor de 200 o 250 personas
que lograron abrirse paso hasta la celda y logró asesinar a 3 personas. Entonces, en el momento de su muerte, él se encontraba preso junto con su hermano, un tal Hiram Smith, que murió también. Y ellos lo asesinaron, las turbas enardecidas, y a medida que voy hablando de esto, voy desarrollando la causa por la cual fue asesinado. Promovió la poligamia, o sea, había mucha trampa, vendía unos frijoles milagrosos, muy caros, y que si sembraban esos frijoles iban a tener una cosecha sobrenatural. Entonces, cualquier visión, óigame bien, que las personas tengan, deben ser expuestas a la palabra de Dios. Galatas capítulo 1, versículos 6 al 8. La práctica y la herejía de los mormones, hermanos, eso son cosas impactantes, hermano. Vea, los líderes de los mormones son la primera presidencia, cuyo líder es llamado presidente, secundado por un concilio de los 12. Segundo, los mormones tienen prohibido, bajo amenaza de excomunión, fumar, beber alcohol, tomar café y té. Eso por ahí está bien, pero eso no lo lleva al cielo, porque hay gente que nunca tomaron alcohol y están en las pailas del infierno. Tercero, su literatura más usada es el libro del Mormón, la perla de gran precio, la Biblia ampliada y modificada del Mormón, principios del Evangelio, enseñanzas del profeta José Smith, y su libro más importante es Doctrinas y Convenios. Ahora mire, para ellos todos estos libros contienen la palabra inspirada de Dios, como si fuera la Biblia. Y nosotros creemos que estos libros que hemos mencionado no son inspirados, no son revelación de Dios y son doctrinas de demonios, corroborado por el hallazgo del Mar Muerto. Eso fue en 1947, donde están todos los libros del Antiguo Testamento y no se encontró libro alguno parecido a los que tienen los mormones. Hebreo 1, 1 y 2, Apocalipsis 22, 18 y 19, incluso Juan 7, 17, ahí el Señor dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese hombre habló por su propia cuenta, insuflado su ministerio por espíritu de demonios, por doctrina de demonios. José Smith modificó la Biblia y le hizo correcciones. Esta versión mormona de la Biblia, llamada versión ampliada y modificada de la Biblia del Mormón, enseña, entre otras cosas, que primero, que Adán se bautizó. Segundo, que los hijos de Canaán son los de color negro debido a su pecado. Eso es racismo, eso es racismo. Tercero, en el capítulo 50 de Génesis, él se pone a sí mismo como parte de la Biblia diciendo: se anuncia la aparición de Joseph, el profeta de Dios, el cual traerá cosas que salvarían a su pueblo. Mire, Lucas 16, 29 dice que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, por lo que el Pentateuco es suficiente y no necesita ser modificado según el relato del Señor Jesucristo. Léalo, Lucas 16, 29. Como ya dijimos, su libro más importante se llama Doctrinas y Convenios y son 136 capítulos recibidos según José Smith por inspiración divina. En el capítulo 132, versículos 52 al 54, se habla de la poligamia o matrimonio múltiple bajo pena de condenación. Y luego, en los capítulos 124, versículos 127 y 128, se acepta el bautismo por los muertos, el matrimonio en el cielo y la poligamia.
Curiosamente, el Libro del Mormón desprecia la poligamia, además de ser para ellos más importante y pura que la Biblia. Me refiero al Libro de Mormón, pues el Libro de Mormón es la palabra de Dios para ellos. Y obviamente el Señor ahora dice que él debe ser marido de una sola mujer. Aquí ya hay que tener una sola esposa hasta que la muerte los separe. Dice la palabra de Dios que no se nos permite más de una mujer, una sola, un solo esposo, una sola mujer, y se unirá a ella y ya no serán dos sino uno. Ahora, ellos creen que la Biblia es el registro del viejo mundo y que el Libro del Mormón es el registro histórico de las Américas. Fíjese usted, querido hermano, querida hermana, la iglesia mormona enseña que hay múltiples dioses. Eso está en la perla de gran precio, en el libro de Abraham, capítulo 4, versículo 3, según las Biblias de ellos. Y que nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser dioses y diosas en el reino celestial. Eso está en Doctrinas y Convenios, capítulo 132, versículos 19 y 20, Principios del Evangelio, página 230. ¿Cómo lograr un matrimonio celestial? Página 130. Cuando la palabra de Dios es clara en cuanto al matrimonio, que es honroso para el hombre, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, por causa de esto se proliferó la poligamia. Ellos decían, y todos lo creen, que en el cielo hay espíritus que son dioses y necesitaban cuerpos para entrar. Entonces ahí se proliferó la poligamia. Entonces, para que las mujeres quedaran embarazadas y bajaran los dioses que están en el cielo y se metieran dentro de esos cuerpos, de esos bebés. Mire usted qué lo que era. Bendito sea Dios. Incluso para los mormones, si un mormón tiene 5 familiares que han muerto y no eran mormones, se perdieron. Y él, para sacarlos del infierno, se bautiza 5 veces cada una para sacar a cada familiar que está en el infierno. Mire qué locura, qué bochinche tienen esta gente de doctrina, ¿no? Ellos enseñan también que los que se convertirán en dioses tendrán hijos espirituales quienes los adorarán y les orarán a ellos, así como nosotros adoramos al Padre Celestial y le oramos a Él. Eso está en Principios del Evangelio, páginas 9, 11 y 283. La Biblia dice todo lo contrario, que Dios es uno solo, que hay un solo Dios. Marcos 12, 29 al 34. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mire, la iglesia mormona enseña que Dios, el Padre, estoy hablando de Jehová, fue un hombre como nosotros, que Él progresó hasta convertirse en un Dios y actualmente tiene un cuerpo de carne y hueso. Eso está en Doctrinas y Convenios, capítulo 130, versículo 22. José Smith dijo, Dios una vez fue como nosotros ahora somos. Es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Eso está en enseñanza del profeta José Smith, página 427, Principios del Evangelio, página 6. Además, la iglesia mormona enseña que Dios el Padre tiene un padre y un abuelo, y así hasta el infinito. Eso está en enseñanzas del profeta José Smith, página 464. Mire qué bochinche tiene esta gente con esto. Y hay gente que cree en esto, hermano, y se mueren en esa mentira. La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos también a través de los tiempos hemos creído, y la palabra de Dios enseña que Dios es espíritu. Juan 4:24 y primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Que Él no es un hombre, número 23:19, Oseas 11:9, Romanos 1:22 y 23. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que siempre, eternamente, Él ha existido como Dios
omnipotente, o sea, todopoderoso, como Dios omnipresente. Él está en todas partes y como Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Salmo 92, Salmo 39, Salmo 139, versículos 7 al 10, Isaías 40, 28. La iglesia mormona enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen tres personas distintas y tres dioses. Eso está en enseñanzas del profeta José Smith, página 460. Y que el Hijo y el Espíritu Santo son ambos la prole literal del Padre Celestial y una persona celestial. O sea que el Padre se acostó con alguien por allá en el cielo y nació el Espíritu Santo y nació Jesús. Mire, qué desastre, qué desastre. La cosa más descabellada. Por eso yo estudio estas doctrinas y enseño esto, para que la gente no caiga en esas trampas. Joseph Fielding McConkie, en la Enciclopedia del Mormonismo, volumen 2, página 649, aparece esta herejía que acabo de decirles. La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son dioses distintos, sino que son una sola persona, que son personas distintas dentro de la deidad trina y una constituyendo un solo Dios. Eso es un misterio y lo aceptamos por fe y eso es sine qua non, eso es sin discusión. En todo el Nuevo Testamento el Hijo y el Espíritu Santo, al igual que el Padre, son identificados individualmente como Dios y cada uno actúa como Dios. El Hijo, Marcos 2, 5 al 12, Juan 20, 28, Filipenses 2, 10 y 11, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, segunda de Corintios 3, 17 y 18 y segunda de Corintios 13, 14. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que hay solamente un Dios. Eso es un misterio. La iglesia mormona también enseña que el pecado de Adán fue un paso necesario para el plan de vida y una causa de grandes bendiciones para toda la humanidad. Eso está en Principios del Evangelio, página 31, y Doctrina de Salvación, capítulo 1, versículo 108, y en el Libro de Mormón, en segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 25. La Biblia enseña, y los cristianos evangélicos también a través de los tiempos hemos creído, y la Biblia lo enseña, que la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue un gran mal. Dice que la maldición y la muerte se pasó a toda la humanidad. Por medio de su caída, el pecado entró al mundo, poniendo a todo hombre bajo la condenación y la muerte eterna. De este modo, nacemos con una naturaleza pecaminosa y seremos juzgados por los pecados que cometemos como individuos. Bendito sea el Señor. Ezequiel 18, 1 al 20 y Romanos 5, 12 al 21. Léalo. La iglesia mormona enseña que la vida eterna en la presencia de Dios, lo que ellos llaman exaltación en el reino celestial, debe ser ganada por medio de obedecer todos los mandamientos de la iglesia mormona, incluyendo los ritos exclusivos del templo mormón. Mire, las obras son un requisito indispensable para obtener la salvación, entendida como la entrada en el reino celestial. Eso está en Principios del Evangelio, página 68, 284 y 285, el tercer artículo de fe en la perla de gran precio y el libro de Mormón, segunda de Nefi 25-23. Estos son libros de la religión mormona. Estos no son los libros de la Biblia. Los cristianos evangélicos, a través de los tiempos, hemos creído que aparte
de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y versículo 5. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. En su misericordia, Dios nos perdona los pecados y nos hace dignos solamente por medio de su gracia, aparte de méritos humanos u obras de justicia. Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obra nuestra salvación, sino por su misericordia, por su gracia, porque es un don de Dios. Y Tito 3, 5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A nosotros solo nos queda adherirnos a Cristo con fe de todo corazón, aunque sin la evidencia del nuevo nacimiento, sin los nuevos frutos dignos de arrepentimiento, ni un testimonio de fe en Jesucristo es dudoso. El ser salvo es un don recibido por la gracia de Dios y ya no podemos vivir como nosotros queremos, como nos da la gana. Ahora estamos bajo un principio del reino celestial. Ahora vivimos bajo las pautas del reino de los cielos. La Iglesia mormona enseña que el propósito de la expiación de Jesucristo es de dar resurrección e inmortalidad a toda persona, sin importar que tal persona reciba a Cristo por la fe o no lo haga. La expiación obrada por Jesucristo es solamente una parte de lo que se requiere para ser digno y obtener la vida eterna. Para esto es también imprescindible la obediencia a todos los mandamientos de la Iglesia mormona, lo cual incluye los exclusivos rituales del templo mormón. Eso está en Principios del Evangelio, páginas 66, 68, 346 y 347. Pues la Biblia enseña que el propósito principal de la expiación de Jesucristo es proveer la solución completa al problema del pecado. Él dice que, como dice Daniel, para poner fin al pecado. Sin embargo, los que rechacen la gracia de Dios en esta vida no tendrán parte en esta salvación, sino que están bajo la condenación de Dios por toda la eternidad. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Primera de Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Iglesia mormona enseña que se han perdido muchas verdades de la Biblia y que la Biblia es corrupta y no contiene la plenitud del Evangelio. Eso está en el libro de Mormón, en Primera de Nefi 13, 24 a 29, y Enseñanzas del profeta Joseph Smith en las páginas 4 y 5. La Biblia, amados hermanos, amigos, esa es la palabra de Dios, única, verdadera, incuestionable e infalible. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 1:1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice: si ciertamente habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado
viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, no se muda. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos la mano de Dios en la preservación providencial del texto de la Biblia, cosa que fue confirmada de una manera maravillosa por el descubrimiento, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Eso fue en 1947. Bendito sea el Señor para siempre. La Iglesia mormona enseña que poco después de la muerte de los apóstoles hubo un gran y total caos, una apostasía total o un abandono de la verdadera fe en la Iglesia establecida por Jesucristo, y que este estado de apostasía continúa hasta el día de hoy, excepto entre aquellos, digamos, que han llegado a un conocimiento del Evangelio restaurado por la Iglesia mormona. Eso está en Principio del Evangelio, página 97 a la 100, y véase también La Perla de Gran Precio y José Smith, Historia 1.19. La Biblia enseña que la Iglesia verdadera fue establecida por Jesús con su divino poder, y por esto la Iglesia nunca puede desaparecer, ni nunca ha desaparecido de la tierra. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Evangélicos y otras denominaciones cristianas admiten que históricamente ha habido corrupción en la Iglesia, pero creen también que siempre ha existido un remanente fiel de personas que han guardado los principios del Evangelio, que han guardado su testimonio y viven conforme a la voluntad de Dios. Vamos ahora con los solo Jesús, los Jesús solos. Este es un grupo de iglesias de tipo pentecostal, amados, que se diferencian por bautizar solo en el nombre de Jesús. Ellos defienden la divinidad de Jesucristo, pero no aceptan la doctrina de la Trinidad. Jesucristo es el nombre del Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, a veces de una manera simultánea. Mire cómo van las cosas. En la mayoría de sus prácticas se parece mucho a las iglesias evangélicas. Su forma de gobierno va desde el congregacionalismo hasta el gobierno episcopal. La teología pentecostal unicitaria afirma que existe solamente un Dios en todo el universo. Esta teoría afirma que Jesús y el Espíritu Santo son Dios. Sin embargo, niega el concepto de la Trinidad divina, y conforme al concepto ortodoxo de la Trinidad, existe un solo Dios que se manifiesta a sí mismo como tres personas distintas de manera simultánea. Sin embargo, el concepto
cristiano ortodoxo no afirma que existen tres dioses sino uno solo. Lo que sí creemos es que ese único Dios se manifiesta en tres personas distintas de una manera simultánea. Bendito sea Dios. Eso lo podemos ver en el bautizo del Señor Jesucristo. Ahí estaba Jesús subiendo de las aguas, ahí estaba el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y ahí estaba el Padre hablando desde la nube de luz diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces es de suma importancia que hayamos hecho esta distinción, esta aclaración, ya que varios grupos cristianos que se oponen al cristianismo ortodoxo, ortodoxo significa de la fe original, nos acusan de que al creer en la Trinidad, en realidad nosotros estamos creyendo en tres dioses diferentes. Ellos dicen que tenemos un Dios de tres cabezas, pero eso no es la verdad. La doctrina de la Trinidad sostiene que hay solo un Dios, pero que se manifiesta en tres personas diferentes. La teología pentecostal unicitaria de los solo Jesús niega la Trinidad, y lo que ellos enseñan es que Dios es una única persona que se manifestó como el Padre en la creación y del Hijo, y también como el Hijo en nuestra redención y como el Espíritu Santo de nuestra regeneración. En otras palabras, este grupo herético afirma que Dios se reveló y se revela a sí mismo como el Padre en el Antiguo Testamento, como el Hijo durante el ministerio de Jesús en la tierra, y ahora como el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Bendito sea Dios. Además de esta escandalosa herejía, la teología pentecostal unicitaria enseña que el bautismo es indispensable para obtener la salvación. Ellos afirman que para una persona ser salva, esta persona tiene que bautizarse por inmersión, y es así como se hace. De otra forma nunca podrías ser salvo. Y dicen que si no te bautizas, vas camino al infierno. Pero el malhechor de la cruz fue salvo y no le dio tiempo de bautizarse. Quiero ir aclarando esto a medida que voy desarrollando el tema. El bautismo es parte del Evangelio, pero nadie se va a salvar por ser bautizado, solo que el que es salvo tiene que bautizarse. Pero el bautismo es un testimonio público de nuestra fidelidad a Dios, de que estamos manifestando públicamente que a partir de ese momento estamos comprometidos para vivir única y exclusivamente para Dios Padre, para seguir los pasos del Señor Jesús y estar sujetos a la dirección del Espíritu Santo, viviendo su palabra. Y el bautismo es parte de su palabra, pero no salva, porque a mí me ha tocado orar por un moribundo en un accidente y se ha ido con el Señor. El ladrón de la cruz, el malhechor, se fue con el Señor. Bendito sea el Señor. He ido a los hospitales a orar por alguien que está en el último momento de vida y lo he entregado al Señor y lo he aceptado de corazón, y eso le garantiza la salvación. Así que no me malinterpreten, yo soy un pastor, soy un predicador del Evangelio, conozco la palabra de Dios, las 16 doctrinas básicas del Evangelio, y una de las ordenanzas de la iglesia es el bautizo. Pero lo que le quería decir es que no es que si alguien no está bautizado se pierde, porque si una persona se entrega al Señor y se muere en ese momento, entonces quiere decir que no valió la pena confesar al Señor porque no le dio tiempo de bautizarse. Obviamente que para eso hay que prepararse, estudiar, pasar por las clases doctrinales para saber por qué se están bautizando y en qué se están bautizando. Ir aclarando esto a medida que voy desarrollando el tema. El bautismo de ellos en el nombre de Jesús solamente,
porque la teología pentecostal unicitaria además mantiene que no solamente se debe bautizar al convertido a través de la inmersión, sino también usando no la fórmula presentada en Mateo 28, 19 por el Señor Jesucristo, sino en el nombre de Jesús solamente. Además, el bautismo debe ser administrado por un ministro ordenado de una iglesia que sostenga y crea en la doctrina de Jesús solo, tal como la Iglesia Pentecostal Unida, la Apostólica Unida y otras. Y con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, las iglesias unidas o unicitarias también enseñan que hablar en lenguas es una manifestación indispensable del Espíritu Santo y que debido a que una persona no puede ser salva sin el Espíritu Santo, esto de acuerdo a Romanos 8:9 que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, el creyente verdaderamente salvo tiene que hablar en lenguas para hacerlo. Para este grupo herético, si usted no puede demostrar que habla en lenguas, usted va rumbo al infierno porque usted no está salvo. En el movimiento unicitario se hace un gran énfasis en presentarse a sí mismos como modestos, como personas humildes, como sencillos y santos. Esto es de admirar. Escúcheme, la iglesia de hoy necesita la santidad en estos días. Hay mucha soberbia. Sin embargo, en muchos casos, estos intentos de santidad se llevan a extremos. Y es allí cuando el legalismo toma formas externas y las damas se les prohíbe usar algún tipo de cosmético y no pueden usar prendas de oro ni de plata, etcétera. Además, las damas tienen que cubrirse las cabezas. Pero la Biblia dice que la mujer que ore o profetice debe cubrirse la cabeza. Pero también la palabra de Dios dice, ese mismo Pablo por el Espíritu Santo que dijo eso, también dice que en lugar del velo les he dado a la mujer el cabello. Ahora, mientras tanto, los hombres deberían siempre estar bien vestidos, eso es verdad, preferiblemente usar corbatas, camisa manga larga. Entonces estas prácticas no tienen nada de malo, excepto que cuando esas prácticas se convierten en requisitos indispensables para la aceptación en el medio cristiano, entonces se convierten en legalismo y de facto se le están agregando ataduras a la salvación que es solamente por gracia. Yo recuerdo una vez yo fui a visitar a unas personas, unos amigos, en una iglesia, y el pastor, que es amigo mío, pues yo cargaba una camisa manga corta y mi corbata, porque está en un lugar muy caliente, una temperatura llegaba hasta 40, 42 grados. Y pasé a saludarlo, venía de un culto, y pasé a saludarlo, y me dice: hermano, si tú hubieras traído una camisa manga larga, pues hubieras predicado. Entonces, yo dije, bueno, aquí no hubiera predicado Gille nunca. Entonces yo le dije, no, que yo no vine a predicar, yo vine fue a ver, a hablar contigo, a saludarlo. Me senté ahí. Hermano, en el medio del culto, pues se manifestaron los demonios en un hombre que medía como 2 metros, pero era muy fuerte el hombre. El hombre levantaba las bancas, las sillas, era horrible, y la gente echándole demonios y ese hombre dándole bofetada a todo el mundo. Entonces a mí me llamaron, el pastor me llamó, pues que nos ayude. Y yo le digo, no, yo no puedo, porque yo tengo la camisa manga corta. Échenle fuera a los demonios de ustedes que la tienen manga larga. Entonces yo no estoy hablando de no cumplir o no respetar requisitos o normas internas de cada congregación. Lo que estoy diciendo es que cuando eso se convierte en
en un requisito obligatorio, se convierte en legalismo. Ahora, ¿qué diferencia existe entre los, como ellos nos llaman, trinitarios y los unicitarios? Bueno, los trinitarios, los que creemos en la Trinidad Divina, no porque somos de Trinidad, creemos en un Dios triuno, una triunidad que está compuesta por el Padre, que es la cabeza de la Trinidad, el Hijo, que es Jesucristo, que es la palabra viva, el Verbo, quien consumó todas las cosas, y el Espíritu Santo, que es quien ejecuta la obra de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el amén de Dios. Entonces, mientras que ellos creen, me refiero a los Jesús solo, que Dios es uno, que Dios se manifestó al mundo en carne, que Dios es un espíritu, que uno es un hombre, que solo uno nos salvará, que solamente hay una fe, una forma de creer, pues, un bautismo, que es una forma de bautizar, y un solo Dios, un espíritu. Si hay un solo Dios, pero a este lo componen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No se trata de tres dioses, es uno, pero con tres personas que lo conforman. Mientras que los unicitarios creen que solo lo conforma una persona, Jesús, y este se manifiesta de tres maneras diferentes en forma del Padre, del Espíritu Santo y del mismo Jesús. Entonces, la persona, solo Jesús, para justificar su doctrina de error, se apoyan en cientos de pasajes bíblicos que implican la singularidad como Dios hablando y sentándose al lado de sí mismo y no a la diestra del Padre, porque dice que el Señor está a la diestra del Padre sentado, es decir, entonces sería que está sentado a la diestra de Él mismo. Ahora, si Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces, ¿quién le estaba orando a quién en el jardín de Getsemaní? Él dijo, te alabo, Padre. Padre, quita de mí esta copa. Ahora, ¿quién habló desde la nube de luz cuando Jesús fue bautizado? ¿De quién era esa voz que decía, tú eres mi hijo amado? ¿O es que Jesús era un ventrílocuo? Así que esto está muy claro, muy claro. Eso de bautizar en el nombre de Jesús que habló Pablo y habló Pedro, es porque ellos estaban bautizando a los judíos. Pedro era un apóstol de los judíos. Y los judíos conocían al Padre y al Espíritu Santo, pero le faltaba a Jesucristo para que estuvieran completos. Pero ellos nunca, estoy hablando de Israel, aceptaron a Jesús como Dios, por eso lo negaron, lo vendieron, lo mataron, lo mandaron a crucificar y prefirieron un malhechor en el lugar de Jesús. Por eso es que bautizaban en el nombre de Jesús. En cambio nosotros estamos completos. Pablo dice que con Cristo estamos completos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre está ya en las alturas, en su morada celestial. Jesús se fue a la diestra del Padre y nos fue a preparar morada. Y el Espíritu Santo nos va a levantar cuando suene la trompeta en el rapto de la iglesia. Así como el Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos en un cuerpo glorificado, así la iglesia de Cristo va a ser levantada. Y vamos a tener un cuerpo cambiado de corruptible a incorruptible, de mortalidad a inmortalidad. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Hermanos amados, vamos ahora con los testigos de Jehová. Yo he hablado mucho de estas religiones y sectas falsas en mi canal de YouTube, pero he sentido hablar de esto ahora. Los testigos de Jehová son una secta estadounidense fundada en el año 1884 por Carlos T. Russell o Charles Russell. Actualmente tienen su sede en Brooklyn, Nueva York, y tienen publicaciones reconocidas tales como
la revista Atalaya y Despertar. Ellos manejan una imprenta llamada La Torre del Vigía, y los testigos de Jehová se han extendido por todo el mundo a través de la proclamación de las buenas nuevas del reino de Jehová, entre comillas. Entre las falsas profecías de Russell hay tres específicas, o sea, más resaltantes. La primera, que en 1914 dijo Russell que ninguna iglesia permanecería en pie, solo ellos, los testigos de Jehová, y estamos en noviembre de 2023. Segundo, dijo que en 1914 el Armagedón vendría sobre la tierra, y el Armagedón se va a dar en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Esa es la gran tribulación, y ya la iglesia de Cristo no estará aquí en la tierra. Lo tercero es que luego ellos corrigieron el fin del mundo para el año 1925. Entonces la Biblia dice respecto a esto que dijo Charles Russell en Deuteronomio 18:22, que si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces tenemos que necesariamente que estudiar o resaltar, anunciar, denunciar las herejías de los testigos de Jehová. Para ello la Biblia no se puede entender sin la lectura de la Atalaya y de los libros de Charles Russell, según segunda de Pedro 1, 19 y 20, donde dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Esto es una herejía, hermanos, ya que manipulan la palabra de Dios. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Y Efesios 4, 11 y 12 dice que Dios levantará hombres llenos del Espíritu Santo para enseñarnos conforme a la palabra de Dios. Ellos no creen en la Trinidad divina. Ellos creen que la enseñanza de la Trinidad es pagana. Para ellos Cristo es el Arcángel Miguel. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Pero que no es una persona, es una fuerza. En Génesis 1:26, 3:22, Isaías 6:8, Mateo 28:19, segunda de Corintios 13:14 dice que Dios habló de sí mismo en plural y de forma trina. Esto es en la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no creen que Jesús es Dios hecho carne. Parece que no han entendido lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Tampoco creen que Él, hablando de Jesús, sea el Creador. Ellos dicen, nuestro Redentor, dicen ellos, es el Arcángel Miguel. El Señor Jesús sería para ellos entonces una encarnación del Arcángel Miguel. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ellos tienen en su traducción del Nuevo Mundo, el Verbo era un Dios. Juan 14:8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Romanos 9:5 dice, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Mire cómo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, mira cómo dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesús, el Verbo se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
subido, recibido arriba en gloria. La Biblia, amados hermanos, prohíbe la adoración a los ángeles. Por eso en Mateo 4:10 el Señor Jesús le dijo a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque el diablo quería que el Señor lo adorara a Él y lo sirviera a Él. Satanás es un ángel caído. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es más bien, los ángeles son los que deben darle y le dan culto a Dios. En Hebreos 1:6 dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el primogénito es Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Además, Colosenses 1:13 al 17 enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible y en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, incluyendo a los ángeles. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no resucitó corporalmente, sino que hubo una transformación en su cuerpo que fue disuelto en gases. Mire usted, Lucas 24:36 al 41 enseña exactamente lo contrario, ya que Él inclusive, cuando Él resucitó, dice que comió y bebió con los discípulos. ¿Para qué comió? Para que sepan que Él había resucitado, porque los muertos no comen. Y Él le dijo a Tomás: tócame, vean que tengo hueso y tengo carne. No soy un espíritu, porque los espíritus no tienen hueso ni carne. Y primera de Corintios 12 al 19 dice que si no hubo resurrección, entonces no hay cristianismo. El cristianismo es la única fe, amados hermanos, que proclama que hay una tumba vacía en Jerusalén. Todas las religiones van a adorar muertos, van a llevarle flores a sus muertos, van a visitar en nichos donde hay muñecos, e incluso donde hay cuerpos de muertos que no se han corrompido, pero Satanás es un engañador. En la única tumba que quedó vacía es la de Jesús, porque Él resucitó y los demás están muertos. Él es el único que resucitó de los muertos. Los demás están esperando la primera resurrección, si están en Cristo, si se murieron en santidad y en paz con Dios. Y los que se fueron al infierno, que murieron en pecado, están esperando la segunda resurrección para ser juzgados en el tribunal del trono blanco y ser arrojados luego al lago de fuego y azufre. Russell, él creía en la reencarnación. Mire usted, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecida para todos los hombres, que morirán una sola vez y después de esto el juicio. Por lo que entendemos, hermano, por la palabra, que no hay dos oportunidades. Aquí el que se murió tiene uno de los dos lugares a donde tendrá que ir y será eterno, o a la gloria eterna o al sufrimiento y juicio eterno. Russell dijo que la salvación se encuentra solo en las buenas obras. Por lo mismo andan por ahí tratando de ganarse el cielo, predicando con el atalaya. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 3:14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para entrar en el cielo, hermano, necesario es, requisito fundamental y único, nacer de nuevo. Juan 3 al 6, ahí Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Y él era un religioso, él era un principal de los fariseos. Los testigos de Jehová afirman
que los muertos están en inconsciencia total. Esto es que, según ellos, las almas de los justos duermen hasta el día de la resurrección, en un estado de silencio y de inactividad. Filipenses 1, 23 y 24 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, lo cual preferiría estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, estar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía el deseo de partir y estar con Cristo, morir para estar con Él en el cielo, porque es en el cielo donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Hay una pregunta que se debe hacer a un testigo de Jehová. ¿Por qué en lugar de la Biblia andan con el atalaya si Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida? La Biblia es irreemplazable. Es la norma de fe y conducta de todo aquel que cree en el Señor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana fundada por seguidores de un tal William Miller o Guillermo Miller y otros cristianos más. Esperaban la inminente segunda venida de Cristo en base a Daniel 8:14 y Daniel 9:24 para el día 21 de marzo de 1843. Todo aquel que le pone fecha a la venida del Señor es un falso profeta, porque Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Solamente el Padre sabe cuándo es el día y la hora. Entonces todos los discípulos de esta religión abandonaron sus trabajos, vendieron sus casas, todo, y se fueron a esperar a Jesucristo, la venida del Señor, como lo habían profetizado. Pero ¿qué pasó ese día? Nada sucedió. El Señor no vino, por lo que los jefes de la organización se tuvieron que esconder avergonzados por su falsa predicción, por su falsa profecía, y es lo que se conoce entre ellos como el gran fiasco o la gran decepción. Elena de White fue la sucesora de Guillermo Miller. Incluso criticó a Guillermo Miller por las profecías fallidas y estableció ella misma, Elena de White, otra fecha, el 22 de octubre de 1844, como la fecha en que regresaría Cristo, y también quedó en vergüenza, históricamente. Eso tiene historia. Ellos guardan y adoran el día sábado, por lo que el no guardarlo convierte a la persona en un condenado que tiene la marca de la bestia. Ellos dicen que nosotros, los cristianos evangélicos, que tenemos la marca de la bestia porque adoramos a Dios el domingo. Mentira, es un error. Nosotros lo adoramos todos los días de nuestra vida, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Por eso, según los adventistas, es necesario guardar el sábado para poder entrar en el cielo. Vean, Génesis 2, 2 y 3 y Éxodo 20, 8 al 11. Acerca de esto, debemos considerar que el problema para la gente es que no podían trabajar e incluso hicieron normas acerca de cómo vestir, comer y andar en ese día. Entonces, tantas normas hicieron que se olvidaran que el séptimo día era para consagrar a Dios. Y Éxodo 31, 12 al 17 dice que se debe guardar el pacto del día de reposo perpetuamente, pero yo voy a ir desarrollando esto bíblicamente. No debemos olvidar que muchas cosas eran bajo pacto perpetuo, pero la razón de esto es que es perpetuo mientras duraba ese pacto.
Y Hebreos capítulo 8, versículo 13, ahí Pablo dice, al decir nuevo pacto, porque Jesús dijo aquí, mi nuevo pacto en la sangre, mi sangre nuevo pacto. Y Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Incluso Colosenses 2:13 al 16 dice que nadie nos puede juzgar en comida ni en bebida, ni en día de reposo, ni respecto a guardar ese día, ni en nada, las cuales fueron cosas que eran sombra de las cosas que habían de venir. El Señor Jesús clavó las ordenanzas de la ley en la cruz del Calvario porque Él fue el único que la cumplió. El único que cumplió la ley es Jesucristo. Entonces aceptamos al Señor Jesús y por su cumplimiento de la ley nosotros también la cumplimos. Romanos 3:28 dice que el hombre, nadie, sea quien sea, jamás será justificado por las obras de la ley, sino que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Incluso Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Los sabáticos afirman que su libro fundamental es la Biblia y también afirman que los escritos de la señora Elena de White son inspirados por Dios. Son libros, estos libros son El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, El deseado de las edades y Principios fundamentales. Tienen 44 imprentas que entregan material en más de 200 idiomas y sus publicaciones incluyen temas como la salud y la familia. Mire, el adventismo practica el legalismo exacerbado, apoyando en las obras de la ley la salvación dada que es por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22 habla de esto claramente. Los adventistas enseñan que el Señor Jesús entró al santuario celestial en el año de 1844. Hebreos 6, 19 y 20 dice que el Señor Jesús entró al lugar celestial luego de que subió en la resurrección. Él tuvo que esperar 1844 años. Jesús le dijo al malhechor de la cruz, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Cristo es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, 23 al 26 y Efesios 2, 8 y 9 dice que nadie puede entrar al cielo confiado o confiando o apoyado en sus obras. Isaías 64, 6 dice que toda nuestra justicia, esas cosas en las cuales nosotros podemos aufanarnos, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Trapo de inmundicia eran las toallas sanitarias que usaban las mujeres en aquellos tiempos en sus días de menstruo. Entonces, según los sabáticos, nadie puede tener la seguridad de la salvación, ya que el perdón vendrá después del juicio, luego que sus casos sean investigados. Eso está en el libro El conflicto de los siglos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y en Hebreos 10, versículos 10 y 14, que luego que creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados y que somos hechos perfectos en Cristo Jesús. Léalo, eso está en la Biblia. La iglesia tiene que leer la palabra, tiene que escudriñar las escrituras, tiene que hurgar en el basurero que el diablo ha vertido sobre el mundo para que podamos hablarle a la gente la verdad. Los adventistas dicen que la expiación y la obra de Cristo no es completa aún, hasta después del juicio. Cuando primera de Juan 1:7 dice todo lo contrario, dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Él dijo, consumado es, allí en el Calvario. Es decir, ya completé la obra, Padre, la obra de redención, total y perfectamente. Ellos afirman
que los muertos están en inconsciencia total. Ellos tienen mucha similitud con los testigos de Jehová, y es porque ambos tuvieron la misma fuente de inspiración, que fue William Miller. Los adventistas afirman que los muertos están en inconsciencia total, que las almas de los justos, ahora mismo los que murieron, están durmiendo hasta el día de la resurrección, y ellos están allí en un estado de total paz, inactividad e inconsciencia. Bendito sea el Señor. Filipenses 1, 21, 24, yo lo acabo de leer, dice que el estado de la muerte es mucho mejor que estar vivo. Pablo dijo, para mí es mejor estar ausente del cuerpo, o sea, morirme y estar presente en el Señor. Pero por causa de ustedes, prefiero estar vivo para seguir predicándole la palabra. Segunda de Corintios 5:1 dice, en Dios tenemos una nueva morada en los cielos. En Lucas 16 relata que Lázaro y el rico estaban conscientes. El rico abrió los ojos estando en tormento, sentía las llamas, tenía sed que le devoraba la garganta, sentía, sus sentidos estaban activos, reconoció a Lázaro, a Abraham, y recordó que tenía 5 hermanos. Entonces no están en inconsciencia, y tampoco es una parábola, porque en las parábolas no se utilizan ni nombres propios ni lugares. Ellos practican un estilo de vida conservador, rechazan las bebidas alcohólicas, yo también, el tabaco, yo también, el baile, yo también, bueno, cuando bailo en el Espíritu, cuando lleno del Espíritu Santo. El café, bueno, me gusta mi café. Y las comidas que puedan dañar la salud, bueno, de eso se encarga otra persona. Y yo lo evito también. Romanos 14, 1, 5 y 14. Y primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracia. Y Romanos 14:14 dice, porque yo creo en el Señor, tengo fe de que nada es inmundo en sí mismo, pero si para alguien algo es inmundo, para él es inmundo. O sea, un asunto ya de criterio. Entonces Jesucristo dijo que lo que entra por la boca del hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del corazón sale. Ellos bautizan por inmersión, y así es correctamente. La palabra bautizo es el griego baptizo, que significa inmersión, y solamente bautizan a creyentes con suficiente edad. Eso está bien, porque la Iglesia Católica bautiza a los niños pequeños, y donde ellos no pueden decidir si creen o no creen. Es como los del Medio Oriente, que casan a las hijas, están en un país con otro que está en otro país y ni se conocen, algo así, donde no respetan los criterios, las decisiones, los sentimientos de nadie. Ellos enseñan que Satanás y los demonios serán aniquilados y destruidos completamente, o sea que van a desaparecer, juntamente con los incrédulos. Mire qué tremendo. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Marcos 9:42 al 48, Jesucristo enseña allí que el sufrimiento es por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Apocalipsis 14:10 y 11 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y mira cómo dice, y no tienen reposo de día ni de noche. No van a estar en una inconsciencia ni en reposo absoluto los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Respecto de la destrucción de Satanás, vea lo que dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mira lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y mira cómo dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca cesará el tormento. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Amén. Y el ecumenismo, tengo que hablar de esto. La palabra ecumenismo viene del griego oikoumene, que significa lugar habitado por la humanidad. Este término, ecumenismo o oikoumene, fue usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Por su parte, pues, dentro del ámbito cristiano la palabra ha sido usada más bien para referirse a un movimiento emprendido por un grupo de iglesias con la intención de unificar las diferentes denominaciones cristianas. Que la filosofía del ecumenismo es que ellos dicen, bueno, todas las iglesias tienen un poquitito de Dios, entonces si juntamos a cada iglesia con un poquitito de Dios, vamos a tener la iglesia perfecta. Y aquí no hay que tener un poquitito de Dios, hay que tener totalmente a Dios en el corazón. Ahora, si bien esto representa aparentes ventajas, parece una unidad muy maravillosa, el problema ha estado en que estas iglesias han tratado de enfatizar la unión en base al amor de Cristo, pero a expensas de la verdad. Lo que queremos decir con esto es que diferentes denominaciones cristianas, que a veces difieren enormemente en lo que creen y algunas de las cuales se han desviado de una manera significativa de la verdad, han pretendido unir múltiples denominaciones bajo una misma sombrilla, lo cual es una imposibilidad. Imagínese usted un adventista, un musulmán, un masón, un mormón, un rosacruz, un islamita, y toda esa gente junta, que cada quien tiene una teología distinta, ¿cómo pueden tener coinonía allí? ¿Cómo pueden amalgamarse allí? ¿Cómo pueden tener concierto allí? De ninguna manera, porque la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, si bien es cierto que Cristo oró en Juan 17:21, horas antes de su crucifixión, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Entonces no es menos cierto que Cristo no estaba pretendiendo con esto unir a los cristianos a expensas de lo que es la verdad de Él. En esta misma oración, en Juan 17:17, allí Cristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. De manera que para lograr una verdadera unificación de las iglesias, tendríamos que ponernos de acuerdo primordialmente en lo que es la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, y punto. La verdad absoluta, eterna, incuestionable. El movimiento ecuménico ha logrado lo que ha logrado basado en una especie de liberalismo donde cualquiera que profesa ser cristiano pudiera entrar y sentirse aceptado sin sentirse juzgado por nadie. Estamos de acuerdo con que no debemos vivir juzgando a otra persona, pero es la palabra que juzga nuestras acciones. Y cuando las escrituras descalifican a un grupo para ser llamado cristiano, entonces no podemos enlazarnos con aquellas personas que dicen ser cristianos, pero no abrazan la verdad de Dios. Finalmente,
quisiéramos hacer la salvedad de que con frecuencia una iglesia no cree exactamente el 100% igual. Cada una de las cosas que otra iglesia cree. Si usted ve las 7 cartas a las 7 iglesias, vea que cada iglesia tenía una particularidad que Dios corrigió, que Dios reprendió y que Dios premió. Pero esto no implica que estas dos iglesias no pueden tener comunión, no puedan tener hermandad, trabajar juntas, amarse, admirarse la una y la otra. Yo he trabajado con gente de otra denominación distinta a la que yo pertenezco, pero estamos unidos en el espíritu por la misma palabra. Habrá cierta diferencia, pero no teológica ni doctrinales, sino más bien de costumbres y cosas. Ahora, lo que sí estamos tratando de comunicar es que hay verdades fundamentales del Evangelio que no pueden ser negociadas, que no pueden ser obviadas. Y cuando iglesias llamadas cristianas negocian las verdades fundamentales del Evangelio, lamentablemente no nos queda otro camino que no sea el de divorciarnos de la asociación con ellas y pedirle a Dios que pueda restaurar la verdad en el seno de ellos, que tenga misericordia de ellos. La Biblia dice que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Para concluir, todas estas religiones que he expuesto afirman ser cristianos en sus creencias y en sus prácticas, mientras que dan más autoridad a las tradiciones, a otras escrituras que a la Biblia, enseñando doctrinas que contradicen la Biblia y tienen creencias que nunca fueron enseñadas por Jesucristo ni por sus apóstoles. Muchas de estas religiones tienen en común con nosotros algunos preceptos morales importantes de la Biblia. Sin embargo, a la luz de los puntos mencionados, se demuestra que hay muchas diferencias fundamentales e irreconciliables entre el cristianismo bíblico y las falsas doctrinas, las falsas religiones. Aclaro que estas diferencias con los religiosos no deben germinar en nuestro corazón ni el odio ni el rechazo, sino más bien mirarlos con misericordia y compasión, porque muchos cristianos fueron rescatados por el Espíritu Santo de esas sectas y de esas religiones falsas. Yo tengo amigos, compañeros del ministerio, que eran babalaos, que eran brujos, bueno, que eran el diablo, pero Dios los llamó. Por otro lado, esto no quiere decir que debemos tampoco mirarlos como hermanos en la fe, porque hay un gran abismo teológico que nos separa, tal como el abismo que hay entre el rico y Lázaro en Lucas 16:26. Yo soy afortunado por haber nacido en el Evangelio. Aprendí a caminar en los pasillos de la iglesia y han pasado muchos años y todavía estoy acá, por gracia de Él, porque Él me ha sostenido. Judas 1:23 nos dice: a otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No hay manera de evitar la manifestación de profetas y maestros falsos que predicarán otro evangelio, con otro Cristo, con otro espíritu que los inspira, que no es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 11:4, 13 al 15 y Gálatas 1:6 al 9 habla de eso. Por el estudio que acabo de presentarles, es que debemos considerar a las religiones falsas y sectas falsas como otro evangelio, como un falso evangelio. Por esta razón, no debemos llamar cristianos ni hermanos a quienes enseñan falsas doctrinas, esas que no están fundamentadas en la Biblia. El error de Lot fue que llamó hermanos a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que eran homosexuales.
Obviamente que no lo eran, pero Lot estaba en un lugar muy pecaminoso y parece que la influencia de ese ambiente, de esa ciudad pagana, corrupta, lo afectó. Amados, es hora de abrir los ojos porque Cristo está a la puerta y Él dice que vendrían engañadores. Esto lo digo para que no te engañe nadie. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Esperemos al Señor con temor y temblor en santidad. Shalom.